El 22 de diciembre de 1849, un grupo de activistas radicales fue sacado de sus celdas de la fortaleza de Pedro y Pablo de Petersburgo, donde habían sido interrogados durante 8 meses. Fueron trasladados a la plaza Semenovsky y allí escucharon sus sentencias de muerte por fusilamiento. Se les entregaron largas blusas blancas de campesino y gorros de dormir y se les ofreció la extremaunción. Los 3 primeros prisioneros fueron agarrados por los brazos y atados a un poste. Uno de ellos se negó a que le vendaran los ojos y miró desafiante a las armas que le apuntaban. En el último momento, los soldados bajaron las armas cuando un mensajero llegó al galope con un decreto imperial que sustituía sus penas de muerte por reclusión en un campo de prisioneros en Siberia, seguida de una etapa de servicio militar en el ejército. Este rescate a última hora, de hecho, estaba previsto de antemano y formaba parte del castigo, un aspecto de la vida pública que los rusos entienden especialmente bien. Según los relatos del suceso, de los jóvenes que soportaron esta terrible prueba, a uno se le volvió el pelo blanco, un segundo se volvió loco y nunca recuperó la cordura, y el tercero es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Fyodor Dostoyevsky, quien sufrió en vida brotes de epilepsia y se libró de milagro de una condena a muerte a cambio de servir a la patria durante un tiempo en Siberia, sumergió su mirada artística en las profundidades de la mente humana. El ser humano de Dostoyevsky deambula por un mundo que nunca llegará a comprender en su totalidad. Está atrapado en la maraña de una circunstancialidad que se opone a sus deseos volitivos de oponer resistencia, y los acontecimientos parecen no seguir un destino trazado, siendo azarosos en todo caso. Basta leer algunos de sus libros para entrever, si no a un filósofo, al menos sí a un magnífico observador de las circunstancias que rodean a cada ser humano, de los giros del destino y su reacción frente a la adversidad. El objetivo de la prisión, tal y como la vivió Dostoyevsky, es restringir la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, es la capacidad de elección lo que nos hace humanos. Esos prisioneros arremeten contra sus carceleros como consecuencia de su deseo inmanente de tener voluntad propia. Y ese deseo es, en última instancia, más importante que su propio bienestar e incluso que su propia vida. Lo humano, en contraposición a lo que solo tiene forma, requiere no solo el producto, sino el proceso. El esfuerzo solo tiene valor cuando se puede fallar, mientras que las elecciones solo importan si el mundo es vulnerable y depende en parte de que hagamos una cosa en lugar de otra. Dostoyevsky comprendió no solo nuestra necesidad de libertad, sino también nuestro deseo de librarnos de ella. La libertad tiene un coste terrible. Dostoyevsky creía que el ser humano tiende a desperdiciar su vida cuando se desconecta de su propósito y se pierde en la búsqueda de placeres superficiales o en la conformidad con las normas sociales, dejando de lado la reflexión y el verdadero significado de la existencia. Crimen y castigo. Una de las características más determinantes de la novela es la profundización en la psicología de los personajes. El mundo interno tiene tanta importancia como el externo. El personaje principal de la historia es Raskolnikov, un ex estudiante que vive en un diminuto apartamento en San Petersburgo. Él cree que está destinado a grandes hazañas, pero que la miseria le impide alcanzar todo su potencial. Se presenta una cuestión moral. ¿Será que el asesinato de una persona vulgar y despreciable sería moralmente condenado si el objetivo es superior? Raskolnikov cree que todas las personas superiores cometen asesinatos para alcanzar sus objetivos, los cuales representan grandes avances para la humanidad. Aun cuando el criminal crea que el delito es moralmente justificable y aun cuando es lo suficientemente hábil como para esconder las pruebas, ¿recibirá su castigo igualmente? La novela adquiere entonces un tono de ensayo filosófico sobre la moral y sobre la relación del individuo con la sociedad que lo rodea. Y con razón, porque, a fin de cuentas, Dostoyevsky no ha hecho, en esencia, otra cosa que plantearse continuamente la siguiente cuestión. ¿Qué es el hombre? ¿Qué puede el hombre carente de supuestos, extramuros de sus supuestos civilizadores, sociales, históricos y de otros límites semejantes? Si Dios no existe, todo está permitido. Dostoyevsky era, de acuerdo con su vida apasionada, sentimental e intuitiva, que determinaba su pensamiento, su ética, su religión, un enemigo radical del racionalismo. Rechazaba el pensar metódico, la reglamentación racionalista y la igualación, la ilusión de un paraíso terrenal forjado a base de razón y de ciencia,
la ilusión del palacio de cristal, del universo racionalista, del individuo autónomo o del burgués capitalista y liberal. La crítica de Dostoyevski de la ética naturalista positivista del utilitarismo en donde el hombre solo obra según su conveniencia, y la tesis dostoyevskiana de que el hombre prefiere obrar contra sí mismo antes que contra su libertad, y que el hombre solo necesita voluntad autónoma, cueste lo que costare tal autonomía, son hechos que ha venido a confirmar nuestra propia experiencia. Dostoyevski ha reconocido que la imagen del yo y de la existencia del hombre libre occidental, arrastrado por las corrientes liberales y positivistas y su progresivo desasimiento de las raíces trascendentales originarias confesadas o no, solo podía acabar consecuentemente en el relativismo y en el nihilismo, culminando en el asesinato y en el suicidio, en la esclavización cínica, totalitaria, del hombre por el hombre, o en la masificación, con las dobles personalidades que ya surgen hoy en el aparato mecanizado de la civilización y de la cultura, o en la singularidad individualista. Hay que rechazar la soberbia dominante para refugiarse en la humildad, en la consciencia de la condición de criatura que es característica del ser hombre, en la cultura del corazón. Y la última palabra de Dostoyevski es un sí a la vida, final de Crimen y Castigo, Dmitri Karamazov también hacia el final. Un sí a la vida, a pesar de ser consciente, en lo más hondo, del carácter trágico de nuestra existencia humana. Un sí a la vida, a pesar del compromiso y de la responsabilidad totales que culminan en esta frase. Todos, nosotros, tenemos la culpa de todo. Te doy las gracias de haberme escuchado y llegado hasta aquí. Si quieres que relate y reflexione sobre alguna historia o personaje de tu agrado, puedes seguirme en mi Patreon. Recuerda suscribirte y darle like al video. De esta forma, estarías apoyando intensamente el canal. No olvides darte una vuelta en avidphilosophy.com, donde encontrarás algún diseño increíble sobre esto que te gusta tanto. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el próximo video.